Vamos a dar comienzo a la última plenaria con la cual cerramos el Congreso y en el que tenemos el placer de tener con nosotros a Guijo, asesor universitario, asesor de nuestro rector Paco Mora, con una amplia experiencia en el ámbito universitario a nivel europeo y que además hemos tenido el placer hoy en la conferencia de directores y directoras de hacernos un taller donde nos ha motivado, a mí me ha dado optimismo y además nos ha hecho pensar un rato y además hemos decidido, que no sé si te lo había comentado aquí, que a partir de ahora todas las reuniones de la Asamblea van a tener un previo formativo que nos va a venir muy bien para no solo pues, hablar de dinero o de cómo cuadrar cuentas, sino también tener la oportunidad de reflexionar todos juntos. Así que sin más dilación y agradeciendo su presencia aquí con nosotros, recibamos con un fortísimo aplauso a Guijo. Muchas gracias. Estimados colegas, estimadas colegas, es un placer, es un honor. Gracias, señor director, y a todo el equipo del campus de Alcoy. Mi único propósito para esta sesión es invitarles a reflexionar sobre algunos aspectos que han cambiado bastante y que implican cambios en nuestra manera de manejar los currículos, la docencia, la evaluación de estudiantes en el campo de las ingenierías. Por eso la pregunta, ¿qué es hoy, en un momento de cambio rápido, después de muchos cambios que no todos han sido reconocidos en el ámbito de los currículos y de la docencia? ¿Qué es hoy calidad en los estudios de ingenierías? Y en realidad lo que quisiera hacer es estimular un poco, invitaros a pensar en algunos aspectos que quizá a lo mejor no han visto de la misma manera. Por eso habrá una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es oportuno hacerse esta pregunta? Después, ¿qué queremos hacer o qué deberíamos hacer? Y después, ¿cómo se podría hacer? Y después, ¿cuándo habría que hacerlo? Y espero que al final tengamos un poco de tiempo como para debatir. ¿Por qué? Es que hay una serie de factores que empujan este profundo cambio que está en progreso en la educación y la formación de ingenieros. Son factores conocidos, pero no necesariamente los vinculamos con la necesidad de cambiar cosas en la formación de ingenieros. Una cosa bastante evidente es la generalización, la aceleración del desarrollo científico-tecnológico, sobre todo con respecto a la revolución digital y a la complejidad de los proyectos en los aspectos no técnicos. Insistiré varias veces en esto. Esto tiene implicaciones claras. Una que creo es clara para todos nosotros, pero no siempre se respeta en el momento de configurar currículos, es que los estudios, la formación de ingenieros no debería demorar demasiado tiempo, porque si es el caso, al final, cuando terminen, buena parte de lo que han aprendido en la fase inicial ya no vale. Es una de las consecuencias, es la aceleración del cambio, la generalización del cambio y la complejidad de este cambio. Segunda cosa importante es cambios en las expectativas del mercado laboral. No se buscan hoy los mismos perfiles de ingenieros que 15 años atrás. Se buscan ingenieros con un abanico de competencias mucho más amplio que la mera cualificación técnica.
Y esto tampoco se respeta siempre, lo sabemos, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto en la configuración de los currículos y en la docencia? Otro aspecto relacionado con el mercado laboral es que es cada vez menos local, nacional y cada vez más europeo, internacional, sobre todo para los puestos más cualificados. Es decir, que la competición por talento ha aumentado de manera tremenda. Esto significa más competición, más oportunidades también para los egresados, pero también para nosotros en los centros universitarios. Tercer factor de cambio profundo, varios nuevos factores sociales y ambientales que cada vez tienen un papel más importante y que tienen implicaciones en las ingenierías. ¿Vale? Palabras conocidas, desarrollo sostenible, los aspectos éticos, el cambio climático, la responsabilidad social y económica de las empresas y de las personas, concretamente en nuestro caso los ingenieros, las ingenieras, los retos del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos factores se han añadido a los factores que determinaban la calidad en el campo de las ingenierías a lo largo de no tantos años, digamos 2 décadas como máximo. Otro factor importante es que cada vez más, tampoco es nuevo, pero cada vez más, en las empresas y al nivel de los países, los ingenieros se ven como actores claves en la competición económica mundial, en la era de la globalización y de la competición abierta. Es decir, que lo que se juega con la formación de ingenieros e ingenieras va mucho más allá del desarrollo de las empresas en el contexto local. Al final es un factor que contribuye a la competitividad, a la sostenibilidad del nivel de vida en los países. Otro factor que me parece cada vez más importante son los cambios demográficos. Cada vez menos jóvenes, cada vez más longevidad, es decir que no podemos seguir enfocados en las mismas audiencias que antes. Las universidades que no se den cuenta de este giro demográfico van a tener unos años muy difíciles, porque ya no será posible sostener una universidad solamente atendiendo o principalmente atendiendo a los jóvenes. La formación a lo largo de la vida será absolutamente vital, no solamente para la economía, pero para las mismas instituciones universitarias. Y un último factor que me parece importante y olvidado en muchísimas estrategias institucionales es que faltan egresados y faltan estudiantes en los estudios superiores en STEM, ciencias, tecnología, matemáticas, ¿vale? Este amplio área. Faltan estudiantes. Hay países donde la demografía universitaria baja más en estas áreas. Cuando la población, los jóvenes saben que hay empleo en estas áreas, algo aquí no cuadra. Los estudios en este campo se ven o suelen verse como poco atractivos y con un alto riesgo de suspenso, más alto que en otros campos. Parte de esto está en nuestras manos como universitarios y creo que hay que dar muchísimo más atención a esto. Vale, estos son los factores, es un listado de factores que veo como los más determinantes. ¿Para hacer qué?
Perfiles de egreso definidos con respecto a los aprendizajes efectivos de competencias. Esto es un discurso que se ha repetido quizá demasiado en los últimos 20 años, pero creo que es fundamental, sobre todo en un campo como las ingenierías. Tenemos que enfocarnos en los resultados del aprendizaje, los learning outcomes en inglés, definidos en términos de qué. Se suele decir competencias. No, no solamente competencias, conocimientos, destrezas y competencias. Es multidimensional y no basta sustituir, no se trata de sustituir competencias a conocimiento. Hay que cambiar el modelo en su conjunto, el equilibrio entre conocimiento, destrezas y otras competencias, y hay que garantizar que los futuros egresados adquieran estas competencias. Es el perfil de egreso. Pero esto lo sabemos todos. Lo que no sabemos, lo que a menudo no sabemos es cómo hacerlo. Pero creo que sigue como objetivo principal. Lo que ha cambiado es la visión que se tiene en los centros más avanzados y en las organizaciones, por ejemplo, internacionales que trabajan en este tema. La visión que tiene de qué es un ingeniero, qué es una ingeniería. El enfoque principal ya no es en la adquisición de las competencias técnicas o no solamente en las competencias técnicas. Casi todos los informes, desde la OCDE a la Unión Europea al Banco Mundial, casi todos llegan a la misma conclusión. Hacemos un muy buen trabajo en el momento de pasar conocimientos. Nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, lo que no falta son las competencias técnicas. Lo que sí falta en muchos casos son otras cosas vinculadas con el papel que tendrán en la sociedad, con su responsabilidad social, con su responsabilidad económica, con sus funciones en la sociedad. Y yo no vi ningún informe de esta situación que vaya en contra de esto. En las universidades hemos hecho un buen trabajo de puramente docente. Pasar el conocimiento, los estudiantes son de buen nivel en los aspectos técnicos. Lo que hay que cambiar es añadir a esto, no sustituir, añadir a esto otras dimensiones. Estamos confrontados con una especie de cambio copernicano, que significa que tenemos que pasar de la calidad teórica deseada en lo que se oferta. Esto era la visión tradicional. Sabemos cuántas matemáticas, cuántas físicas, cuántas horas, y con esto había la fe de que se harán buenos ingenieros. En muchos casos esta fe estaba totalmente justificada. Y por eso no se trata de cambiar totalmente el modelo. Se trata de entender de otra manera las necesidades de estos ingenieros en una sociedad bastante diferente. Y por eso, desde la calidad teórica deseada en la oferta hacia la pertinencia. Pertinencia es uno de los aspectos de la calidad. No hay calidad si no se considera la pertinencia, la relevancia. Es una de las dimensiones de la calidad. Hacia la pertinencia demostrada de lo que realmente se aprende. Y esto lo sabemos todos, estimados colegas, estimadas colegas. Entre lo que se pone en un currículo,
lo que deberían teóricamente aprender todos los estudiantes. Y lo que después, lo que se cobre, se cobre o se cubre. Se cubre en las horas lectivas, en las clases, hay ya un gap bastante amplio entre lo que se cubre en las clases y lo que aprenden los estudiantes. Hay otra brecha bastante importante. Estas brechas hay que cerrarlas lo más posible. Lo que realmente aprenden los estudiantes. Por eso mis conclusiones con este respecto son: importa, pero no basta la calidad de los insumos, los currículos, los cursos, los equipos, los docentes. Insisto en esto porque en muchos casos algunos colegas que llamo los ayatollahs de las competencias dicen que lo importante son las competencias. Sí, pero no en sustitución al resto. La base del proceso de docencia-aprendizaje quedará en la docencia, quizá otra forma de docencia, pero la docencia. Y no tendremos buenos programas sin buenos currículos, sin buenos cursos, sin buenos equipos, sin buenos docentes. Pero lo que ha cambiado es la visión tradicional de los ingenieros como especialistas de alto nivel en una determinada rama tecnológica. Esto ha perdido una parte, insisto, una parte de su relevancia. El papel de los ingenieros, las ingenieras en la sociedad va más allá de su trabajo como especialistas de alto nivel en una rama tecnológica o en una categoría de problemas tecnológicos. Y lo que me parece interesante acerca de qué queremos hacer, qué deberíamos hacer, es que hay una convergencia en esto, en las metas claves, los requisitos que se definen en los principales modelos de evaluación y de acreditación a nivel internacional. Pienso en ABET, Estados Unidos, pienso en EURACE, en Europa, o pienso en el modelo AGELO de la OCDE. Todos están en línea con lo que acabo de decir. Todos, no hay excepciones. Los modelos de EURACE y ABET coinciden, se ha evaluado al 93%, son los mismos. Son formulados de otra manera, el listado, el orden de los criterios no es el mismo, pero al final coinciden el 93%. Esto es lo que queremos hacer. Insisto en este aspecto, que ingenieros son más que supertécnicos en una rama de la ingeniería. Y aquí hay otro cambio en progreso. A pesar de las diferencias entre las ramas tradicionales de las ingenierías, el nuevo enfoque define un perfil con muchos elementos comunes para todos los ingenieros, en especial con respecto a su complejidad y su impacto potencial. Que un ingeniero sea civil o químico, hay muchos aspectos metodológicos, éticos, que son fundamentalmente los mismos, y que deben adquirir, entender, practicar los ingenieros. Otro cambio, pero que apunta en la misma dirección, es el giro marcado hacia el trabajo multidisciplinar.
El ingeniero nunca ha sido principalmente, pero en el futuro aún menos, una persona que trabaja sola en su disciplina, en su profesión, sin salir. Se necesita una visión más amplia y esto, con la complejidad de los problemas, con el desarrollo casi sistemático del trabajo en equipos multidisciplinares, se ha hecho más fundamental. Más allá de las ciencias básicas y de las ciencias de la ingeniería, es preciso integrar aspectos de economía y gestión. Un ingeniero que no entienda contabilidad de costes tendrá un problema en el momento de gestionar proyectos. Un ingeniero que no sepa, que no tenga conciencia de los aspectos ecológicos y de sanidad, tendrá problemas en el momento de trabajar en un equipo internacional multidisciplinar. Aspectos de psicología y de sociología. En el momento, por ejemplo, de trabajar en equipos con proyectos de desarrollo sostenible, muchos de los obstáculos son de naturaleza psicológica o sociológica. Hay que trabajar con personas que tienen una visión del mundo diferente, un conocimiento de las ciencias, tecnologías diferentes, unos objetivos diferentes y que no van necesariamente a aceptar de manera fácil, espontánea, nuestra visión del mundo. Geopolítica. Los ingenieros cambian el mundo. Cambian el equilibrio entre los países, entre las industrias, entre las empresas. Hay aspectos geopolíticos muy claramente vinculados. Artes y humanidades. Los ingenieros son personas que tienen fundamentalmente que inventar el futuro, que innovar. Para ello se necesitan ideas. No solamente conocimientos, ideas, deseos, y esto se puede desarrollar en las personas con base a artes, humanidades. La Politécnica de Valencia está en una situación privilegiada porque tenemos los tres aspectos en esta universidad, los tres aspectos fundamentales para innovar. Se necesitan ideas, un espíritu un poco innovador. Tenemos artes, tenemos una facultad de artes muy desarrollada. Se necesita tecnología, tenemos una fuerte credibilidad en este campo. Y tenemos gestión, porque si no sabemos gestionar la innovación, no llegará o no producirá los resultados esperados. Así que para muchos ingenieros hay un giro hacia la capacidad de programar y gestionar proyectos. No es nuevo, salvo que los proyectos son cada vez más complejos, más internacionales, más interculturales, con más responsabilidad social, incluso también jurídica al final. Gestionar procesos de cambio, innovación, experimentación, investigación, y todo esto en un contexto internacional de interdependencia. Estos son las metas del milenio, los objetivos de sostenibilidad, y esto, insisto, de feroz competición. Nuestros egresados, en la mayoría de casos, no están bien preparados por para la competición que van a encontrar en el mundo. Se ha reforzado en los últimos años. Creo que basta leer la prensa para darse cuenta de que esta dimensión es muchísimo más presente en el trabajo de los ingenieros hoy día, no solamente de los ingenieros, pero aquí hay un equilibrio entre la responsabilidad social y la necesidad de competir con empresas, países que no tienen la misma visión que nosotros ni el mismo respeto
que nosotros acerca de ciertos valores éticos o de ciertos comportamientos. Nuevos roles de los ingenieros, enfoque cada vez más fuerte en las capacidades de los ingenieros de gestionar, convencer, liderar, innovar, emprender. Todas estas palabras son palabras genéricas, no son palabras exclusivamente o principalmente técnicas. Y esto implica también que una de las consecuencias de todo esto es que se observa en el mundo de la formación de ingenieros un giro marcado hacia el posgrado y el lifelong learning. Lifelong learning, no long life learning, como se dice en muchos casos. Aprendizaje a lo largo de la vida, lifelong learning. Y allí hay, esto ya lo dije, una oportunidad fabulosa para las universidades, que en algunos países las universidades las han tomado o están tomándolas. En España no estamos entre los países más avanzados en este respecto. La mayoría de universidades sigue pensando en los estudiantes, sobre todo los estudiantes de pregrado. Necesitamos muy buenos programas para estos estudiantes, pero el futuro de las universidades les va a obligar a mirar también a otros aspectos. ¿Cómo? ¿Cómo configurar estos métodos y programas de estudios de calidad? Quisiera destacar estos 5 aspectos. Primero, la diversidad. Caben varios perfiles de ingenieros y varios itinerarios formativos que son todos de calidad. Esto es importante reconocerlo, incluso en un país donde los currículos están definidos en cada rama de la ingeniería de manera bastante rígida. Las empresas no buscan clones, buscan personas con ciertas capacidades y no todas las personas tienen que proceder de la misma vía. No todos los ingenieros tienen que compartir la misma visión de su trabajo. Y allí tenemos un papel nosotros en las universidades. Para definir esta variedad de perfiles, de itinerarios, hay una condición imprescindible, que lo sabemos también, pero se puede desarrollar muchísimo más, es mantener un diálogo permanente con el mundo empresarial, o más bien dicho, con el mundo laboral, porque no todos los ingenieros van a trabajar en una empresa, pero todos van a trabajar en el mercado laboral por cuenta propia o por cuenta ajena. El diálogo con las empresas y el mundo, el contexto, queda, en mi opinión, es una opinión basada en una experiencia bastante larga en muchos países, en muchos continentes, queda comparativamente débil y tiene que mejorarse. No basta encontrarse una vez al año con un congreso o con un grupo de empresarios, pero dirle, ¿y vosotros qué opináis? ¿Qué tenemos que hacer? Tampoco lo saben, no lo saben mejor que nosotros en muchos casos, porque ellos no piensan que en los 5 años que se necesitan, o por lo menos 5 años, pero el diálogo es fundamental y tienen que contribuir en muchos aspectos. La selección de estudiantes, la gobernanza de la institución, la financiación de la institución, la financiación de las pasantías, los proyectos
producir estudios de casos, dar proyectos para que las universidades, sus profesores y sus estudiantes puedan trabajar, evaluar a los estudiantes, evaluar a los programas, etc. Todo esto son funciones que de momento no se cumplen realmente en el mundo de la formación de ingenieros. Tenemos una restricción, que es que los programas de formación inicial, los grados, los másteres, no pueden alargarse más, a pesar del crecimiento del conocimiento de ciencias y tecnologías. Aquí tenemos el problema, creo, para nosotros como universitarios más difícil. Es que no podemos no podemos seguir añadiendo cosas nuevas que deben aprender los estudiantes. Lo más difícil es sacar del programa las cosas que sobran. Ninguna cosa sobra el 100%, pero hay muchas cosas que los estudiantes no necesitan saber todos ni en las fases iniciales de su formación. La CEFI, la Sociedad Europea para la Formación de Ingenieros, estima que aproximadamente el 10% de los egresados en ingenierías necesitan el nivel de matemática, de física, de química que pedimos a todos los estudiantes en la fase inicial. Esto no quiere decir que no necesitamos personas con con este nivel de formación, pero no todos y no todos en la fase inicial, que son son procesos que se pueden alargar muchísimo más. Por eso necesitamos cambiar las metodologías y la estructura de los currículum. Métodos activos, aprendizaje digital, tutoría, coaching, nada es nuevo, salvo que se hace cada vez más importante. Necesitamos itinerarios más flexibles, más personalizados, más abiertos. ¿Vale? Si hay personas que participaron esta mañana en el taller sobre el nuevo currículo de la Centrale Supélec, el número 1 de las escuelas de ingenieros en Francia, su nuevo curso está enfocado en esto. Itinerarios más flexibles, más personalizados, que los estudiantes puedan elegir los que a ellas les da gusto aprender, lo que ellos quieren desarrollar, sus zonas de interés. Es también el interés de la universidad, porque al final con esto va a aumentar la tasa de éxito y bajar la tasa de abandono y deserción. Y al final tendremos ingenieros más motivados. Itinerarios más abiertos. No todo se debe aprender y no todo se puede aprender en el aula. Hay muchas cosas de estas competencias nuevas que se necesitan que no se pueden aprender en el aula o apenas se pueden aprender en el aula. Por eso se necesita abrir las oportunidades de aprender. Hay muchísima más que antes por la digitalización, por las posibilidades de autoaprendizaje que existen. Y hay que fomentar los encuentros con el mundo laboral, empresas u otras entidades, itinerarios más internacionales, más interculturales. Todos los ingenieros, incluso los que van a trabajar en una pequeña empresa en su ciudad o en su región, todos en su carrera tendrán que gestionar relaciones con pares internacionales, clientes, proveedores, competidores. Y esta dimensión, como ya lo señalé, es cada vez más importante por el gran número de proyectos internacionales que hay que gestionar. Más en sintonía con el mundo empresarial, más diversos.
esto de la diversidad, insisto otra vez, hay muchos países donde los ingenieros desde décadas siempre tienen una pequeña, un minor que no es ingeniería, que puede ser cualquier cosa interesante, que es un factor de motivación, que es un factor de éxito, que es un factor de diferenciación en el momento de competir en el mercado laboral. Y la doble competencia con otra área, no ingeniería, es una de las maneras de desarrollar estos. Seamos todos conscientes de los retos que plantea la evaluación de estas competencias nuevas y de las limitaciones. Casi por obligación para cumplir con los requisitos de la acreditación, sobre todo a nivel nacional, tenemos que declarar que nuestros egresados todos van a lograr competencias transversales, una larguísima lista de competencias transversales. Nosotros mismos no creemos que es así. Y es normal, porque con estudiantes a los 20 años en el aula no se puede realmente definir su capacidad de gestionar un equipo de profesionales. No están en condiciones. Por eso digo que es importante saber que esto queremos hacerlo, pero solamente es posible si creamos las condiciones para evaluar los estudiantes en la adquisición de estas competencias por los estudiantes. Por eso es tan importante tener itinerarios más abiertos. Señalé esta mañana en el caso de Central Supélec que en el momento de graduarse todos los estudiantes tienen, el promedio de los estudiantes tiene un año en el extranjero y un poco más de un año en empresas, experiencias que han acumulado parte en su país, parte en el extranjero. Esto hay que crearlo desde la universidad. En alianza o en el marco de alianzas con las empresas y el contexto regional. Es difícil gestionar no solamente 2.000 estudiantes, sino 2.000 practicantes, 2.000 estudiantes en pasantía. Es algo difícil, pero se aprende muchísimo. Y durante el tiempo que pasan en pasantía, los profesores no tienen que dar clases, horas lectivas, pueden hacer otras cosas, desarrollar relaciones internacionales, relaciones empresariales o investigación o innovación. Y quisiera señalar algo que creo ya decir, la brecha entre la calidad efectiva de los programas, los que tenemos, y los criterios de acreditación que se aplican. En España, seguramente. En la mayoría de países también. Hay una brecha entre este modelo que se debería desarrollar y los criterios de evaluación que aplican las agencias de calidad. Esta brecha realmente es un problema porque nos plantean criterios uniformes, rígidos y académicos de la acreditación. Hay una pequeña revolución que ha empezado en Estados Unidos, sobre todo en cuanto a estos aspectos, la rigidez y el carácter exclusivamente o casi exclusivamente académico. Se han acreditado en Estados Unidos universidades de formación continua, que no hacen nada más que reconocer aprendizajes previos y rellenar los gaps, las brechas de formación que existen para que las personas puedan desempeñarse, por ejemplo, como ingenieros.
y la revolución en Estados Unidos en este campo, su punto de partida ha sido reconocer que en muchos casos las agencias de garantía de calidad en realidad lo que hacen es impiden la innovación, impiden la emulación entre instituciones y que hay que dar un poco más de aire a las instituciones que se pasen también menos tiempo rellenando solicitudes de acreditación para cada pequeño programa. Métodos más diversos, modernos, eficaces. Vale, esto creo que es algo que ya se ha escuchado muchísimo. Lo que quisiera añadir es que me parece imprescindible involucrar más las empresas, los profesionales, expertos, personas de fuera, que no van a sustituirse al docente investigador, sino que van a trabajar con el docente investigador en proyectos problem-based learning, project-based learning, etc. Y las universidades en la década de los 90, sobre todo, todas las universidades han multiplicado por 10 o más el número de sus alianzas con otras universidades. Muy bien. El reto ahora consiste en hacer lo mismo con las empresas. Las alianzas sólidas, duraderas entre universidades y empresas no hay tantas. Y es un reto porque es imprescindible tenerlas más presentes en nuestros campuses. Vale, esto ya lo dije, limitaciones a la sobrecarga de los currículos, no se pueden ampliar más ni los contenidos, ni la duración, ni las ya altas tasas de fracaso. Aquí pienso en lo que dije acerca de estudios no muy atractivos para muchos aspirantes. Los nuevos programas que exigen más en varios temas no tienen otra opción que mejorar la eficiencia del aprendizaje. Esto supone un cambio metodológico y eliminar, esta palabra tan difícil, eliminar algunos contenidos que han perdido su relevancia o utilidad para la mayoría de ingenieros. Aquí tenemos en el desarrollo curricular algo difícil que hacer. Es mover la frontera entre tronco común y optativos, y hay muchas oposiciones previsibles. Hay los conservatismos, los nuestros, ¿vale? Llevamos 30 años enseñando las matemáticas y por qué hay que cambiar. Vale, hay que cambiar porque el mundo ha cambiado, pero hay un conservatismo nuestro, pero no somos los más conservadores, creo yo. A pesar del discurso habitual, yo creo que hay organizaciones, empresas, agencias evaluadoras y gremios profesionales mucho más conservadores que las universidades. Vale, y se necesita un nuevo equilibrio entre el tronco común y las opciones, como entre la formación inicial y la formación continua. Estas son cosas que tienen que moverse, pero que no van a moverse de una vez. Son pasos continuos, pero esto añadiría equilibrio nuevo entre tronco común y opciones, entre formación inicial y continua, y entre grado y posgrado. Todas estas fronteras se van a mover. Acercamiento de la vida profesional, ¿vale? Este es nada más que un pequeño inventario de lo que se puede hacer, prácticas y pasantías preprofesionales en empresa u otra entidad. Insisto, u otra entidad. Siempre se habla de pasantías, de experiencia profesional en empresas, ¿vale? Para los que
vayan a trabajar en una empresa, pero hay empresas hay también empresas públicas y se necesitan ingenieros en centros de investigación, no es necesariamente una empresa. Estancias bastante largas, si duran menos de 2 meses, creo yo, no tendrán el carácter preprofesional que realmente va a aumentar su empleabilidad, su capacidad de gestionar su propia carrera. Sí, vale, también en muchos casos no se emplean, no se ven como practicantes, como estudiantes en las empresas, sino como jóvenes ingenieros y se pagan. La tradición española es diferente, pero las prácticas de los estudiantes de España no tienen necesariamente que desarrollarse en España. El programa Erasmus pone cada vez más énfasis en las prácticas en el extranjero. Tardaron mucho tiempo, pero al final han entendido el mensaje en Bruselas. Las universidades tienen que contribuir a este movimiento. Experiencia de consultores junior, proyectos concretos de innovación o de investigación solo en equipos puede ser parte del programa formativo, pero al lado los estudiantes que suelen tener mucha energía, muchas ideas, los estudiantes pueden desarrollar esta actividad. Y en el caso que mencioné esta mañana de Central Supélec, tienen una empresa de junior consultants que es del alumnado de la universidad y tienen unas actividades tremendas, actúan de consultoras con muchísimas empresas, solo o en equipo. Se aprende muchísimo por esta vía, sobre todo las competencias que mencioné. Supone una vinculación permanente del profesorado con los medios profesionales y empresariales. Aquí estamos con una dificultad, es que el profesorado se evalúa casi exclusivamente con base a no la investigación, a la publicación, que es otra cosa. Hay algo que cambiar aquí. Creo que otra vez la rigidez de la normativa es un problema. No todos los profesores en cada momento de su vida profesional, en cada etapa, tienen que hacer docencia, investigación, gestión en la misma proporción. Estas cosas deberían poder evaluar de manera más flexible. Hay muchos países, cada vez más países, donde es imposible hacerse ingeniero, ingeniera, sin experiencia laboral previa. En España vamos con un cierto retraso. Sé que hay universidades donde este retraso es menor, pero creo que es un desafío país. Y el hecho de que la estructura de la economía española es diferente, a mí no me convence que es menos posible arreglar pasantías, proyectos con las empresas. Al revés, creo que permitiría a los estudiantes contribuir más al desarrollo de su tejido económico. Como internacionalidad es la otra dimensión clave. Se necesita experiencia internacional para todos los egresados. No necesariamente la misma. No digo que hay que dar cursos en inglés o cursos de inglés. Puede ayudar, pero la experiencia internacional supone que haya experiencias, posibilidades, ventanas de oportunidades abiertas diferentes. Estas son unas.
docentes y estudiantes extranjeros en los cursos, comunicación en inglés, cursos que exigen dominio del inglés, pero no necesariamente como parte del currículum. Son cosas que se pueden desarrollar, se pueden exigir, se pueden estimular. Trabajo en equipos mixtos, docentes, estudiantes nacionales, extranjeros, jóvenes y profesionales, incluso al nivel transfronterizo y a distancia. Visité hace 7 u 8 años la Universidad de Keio en Japón, que tiene, cada estudiante de la universidad tiene un homólogo en una universidad extranjera. No se conocen. Se asigna a cada estudiante de Keio se les asigna un estudiante extranjero. A lo largo de los años comunican a distancia y de esto surgen muchísimas cosas. Por ejemplo, proyectos que debaten o que analizan de manera conjunta con 5 estudiantes de Keio y sus opposite number en otras universidades. Crea internacionalidad sin la necesidad de moverse. Vale. Y esto también supone la vinculación permanente del profesorado con sus homólogos de otras universidades y con empresas del ámbito multinacional e internacional. Yo creo que los profesores que se dedican a estas tareas, esto se debería reconocer formalmente en la carrera de los profesores, incluso en la nómina, y se hace en las universidades donde existe la libertad de hacerlo. Como estudios más atractivos para más aspirantes. Aquí hay algunas ideas quizá novedosas. Para poder reclutar estudiantes más numerosos y más diversos, insisto, no solamente más estudiantes más diversos. Es imprescindible aumentar el atractivo de los estudios. Y hay algunas recetas ya conocidas desde bastante tiempo, métodos más activos y variados. Entrar desde inicio en aspectos profesionales de ingenieros, casos concretos y proyectos. Es uno de los puntos que destaqué cuando presenté esta mañana el nuevo currículo de Central Supélec, es que entran en los aspectos concretos, proyectos concretos de investigación, de innovación, desde el primer semestre, que en realidad no es el primer semestre porque en Francia hay 2 años preparatorios, pero la idea básica es no dejar a los estudiantes durante toda la fase inicial con cursos abstractos, necesarios, pero abstractos, que los estudiantes no ven necesariamente la vinculación con lo que ellos quisieran hacer en el futuro en su vida. Atención más cercana e individualizada a los estudiantes. Sí, creo que esto hay esfuerzos y en España tenemos resultados concretos desde los cambios de los últimos años. Las tasas de éxito han aumentado, las tasas de deserción han bajado, pero creo que es una de las cosas que hay que cambiar para dar menos miedo a los futuros estudiantes, a los aspirantes. Cuando suspenden 2 o 3 estudiantes en el Imperial College, es un desastre para la institución. No aceptan que algo hicimos mal si los estudiantes suspenden. En otros ámbitos culturales y en el sur de Europa un poco más, son malos estudiantes mal preparados, que no les interesa, no saben por qué están estudiando. Esto
estas cosas no son contradictorias. Si nosotros sabemos que los estudiantes vienen no totalmente bien preparados, nos toca a nosotros darles lo que necesitan para tener éxito. El lema es: hay que llevar a los estudiantes al éxito. Con este indicador se debería medir la calidad de un programa o de una institución. Y allí algunas ideas para diversificar, abrir más el pantano de aspirantes. Quedamos en casi todos los países, hay pocas excepciones, con pocas mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, etc. Esto no está escrito como una regla, se puede cambiar y creo que se debería cambiar. Supone mejorar la vinculación con las instituciones de educación secundaria. Es una de las recetas para tener más aspirantes, incluso más mujeres. Pero no solamente. En muchos países, en el norte de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, han organizado programas de transición desde la educación profesional de nivel medio y la educación profesional de nivel superior hacia las universidades de tecnología. Muchos países, muchas universidades han pensado en organizar programas de reciclaje de estudiantes que han elegido otra rama de estudios y no pudieron entrar. En Francia hay todo un mecanismo, todo un sistema de reciclaje de estudiantes que son muy buenos estudiantes que han intentado entrar en medicina y no lo han conseguido. Y durante décadas estos estudiantes después se matriculaban, estudiaban algo que no les apetecía realmente. Ahora hay programa para explicar a estos estudiantes que ven a estudiar ingeniería y al final vas a trabajar en una rama de la ingeniería que trabaja con los médicos para desarrollar equipos. Es una rama con una tasa de crecimiento muy rápida. Y alguien tuvo la idea de: aquí hay buenos estudiantes que son calificados, que podrían interesarse en nuestros currículos, y han organizado una pasarela para que estos estudiantes piensen en estudiar ingeniería, sobre todo medicina, arquitectura, ciencias. Y acuerdos con universidades extranjeras. Hay por el mundo muchísimas universidades con algunos buenos estudiantes, otros quizá menos bien preparados, para quienes sería un sueño poder estudiar un máster en la Politécnica de Valencia o en otra universidad del mismo nivel. Y necesitamos desarrollar un poco más las etapas del máster y del posgrado. Allí hay un amplio campo de innovación en la gestión de los programas que realmente no se utiliza. Y allí los obstáculos no son la normativa, los obstáculos son la falta de empuje en nuestras universidades. ¿Cuándo? Es la última lámina. Educación y formación a lo largo de la vida. Es fundamental reorientar los programas hacia contenidos menos enciclopedistas. No sé si se entiende. Formar un buen ingeniero hoy día no consiste en darle todo lo que se ha escrito, publicado en una rama de la ingeniería. Por eso hablo de programas enciclopedistas y desarrollar como fundamental la capacidad de aprender a aprender. Esto es el futuro. Los ingenieros
creo que es poco arriesgado afirmar que ninguno de los egresados que saldrá de esta universidad, de este campus o de cualquier campus de las personas aquí presentes, ninguno de estos egresados podrá tranquilamente desarrollar su carrera sin tener que aprender más, reorientarse, enriquecer su conocimiento por la vía de la formación a lo largo de la vida. Por eso es importante desarrollar maestrías o másteres y los másteres en la Universidad Española, la mayoría de másteres se han concebido con respecto a las necesidades de los egresados de la propia universidad. Esto ha llevado a un error enorme a nivel del sistema, que son los másteres de 60 créditos. Tenemos grados de 4 años, por eso basta dar 60 créditos al nivel del máster. Es un error enorme que se ha producido a nivel del sistema, porque ha debilitado la etapa del máster en España con respecto a muchos países. Lo que hay que hacer es, al revés, fortalecer esta etapa. ¿Por qué lo han hecho? España es el único país de Europa que ha hecho este error, porque lo han hecho de manera contable. 4 más 1. Recordarás el debate que Bolonia es 4 más 1 o 3 más 2. Ni uno ni otro. Bolonia no dice nada acerca de la duración. Los acuerdos de Bolonia dijeron todos tendremos grados y los grados pueden variar de 78 a 240 créditos. Y todos tendremos másteres y los másteres tendrán que tener entre 90, colegas digo 90, no 60, 90 créditos a 120 créditos. Después, cada país en su normativa lo ha aplicado de manera diferente. En España hubo el Real Decreto, creo es el del año 2007, que dice que todos los grados tendrán que ser de 4 años. Las universidades han reaccionado, en mi opinión, de manera un poco ciega, al concluir que esto significa que los másteres tendrán que ser solamente de 1 año. Y haciendo esto se han disparado en el pie. Esto es una tarea pendiente. No en todas las universidades, no en todos los dominios pueden caber algunos másteres de 60 créditos también, pero básicamente hay que fortalecer esta etapa de la maestría y los doctorados. Hay un fuerte crecimiento de la demanda de formación continua en tecnologías y en su aplicación en la sociedad y la economía, y esto pesa mucho en la competición mundial entre las empresas y los países. En el Reino Unido, Australia, Irlanda, Canadá, la formación continua ya pesa más que la formación inicial en la gran mayoría de universidades. Es algo que no es un modelo, pero creo que debería plantear nuevas preguntas. Y esto significa que se necesita un giro hacia la gestión de las carreras y la formación a lo largo de la vida para ingenieros y muchas vías alternativas a los estudios tradicionales. La formación continua, el reconocimiento de aprendizajes previos. Muchos países, entre los más desarrollados, tienen vías de acceso al título y al
al título de ingeniero y a la carrera de ingeniero con base a aprendizaje. No aprendizaje en el sentido de aprendices, pero los aprendices no son solamente jóvenes de 15 años que van a hacerse técnicos. En Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Estados Unidos, Francia, Alemania, es posible hacerse aprendiz, leerling, aprendiz, en todos los niveles del sistema educativo, incluso en el nivel de la educación superior. Son personas que trabajan, es la vía de la alternanza. En Francia hay 8 vías diferentes, 8 maneras de lograr el título de ingeniero. 8. Vale, no. La mayoría pertenecen a estas ramas, la directa, la tradicional, formación continua, reconocimiento de aprendizajes previos a instituciones que están especializadas en el reciclaje de ingenieros o de supertécnicos o de supergestores que a los 40 años de repente su rama industrial está en descrecimiento, su empresa no funciona y necesitan una nueva carrera. Los evalúan y les dicen, para hacerte ingeniero, todo esto, todas estas competencias ya las tienes y lo que te falta son estos y estos y estos módulos y vamos a proponerte un plan de desarrollo profesional y al final esta persona se hará ingeniero. Vale, y ya expliqué lo de los aprendices. Vale, creo que esto es todo. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué os parece? Tenemos 5 minutos. Vale. Es que si no, no llegamos a tiempo a las 9. Vale, es que empezamos con... yo tardé un poco más, pero empezamos con retraso también. Vale, pero espero que algunas de estas ideas sean un poco nuevas, o la manera de presentarlas un poco nuevas, que se confirma la necesidad de seguir cambiando. Conozco muchos colegas en muchas universidades que opinan que, vale, déjenos tranquilos, ya llevamos 10 años cambiando, ya basta. No, el mundo sigue cambiando y seguirá cambiando aún más rápido. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Y cuáles son los obstáculos? Ya mencioné los obstáculos normativos, pero no son los únicos. Vale, quizá por lo menos algunas preguntas o comentarios o críticas, frustraciones. Frustraciones no, que no acabamos. Pues sumamos las transparencias ahí. Sí. Ya que comentas el tema de los obstáculos más difíciles, yo creo que un problema que podemos tener en los grados de ingeniería en los que son profesionalizantes es la rigidez que tenemos en la orden ministerial que define cómo tienen que ser. Porque para poder internacionalizar tienes que poder abrir, hacer un título más abierto. Y esto yo creo que sería una cuestión que tendríamos que transmitir al Ministerio para que se tenga en cuenta si queremos ir en esta línea. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, seguro, hay obstáculos, cada país tiene su normativa que crea obstáculos. En España la definición de los perfiles de los ingenieros, los profesionalizantes son realmente muy rígidos,
muy tradicionales que corresponden a la visión de los ingenieros de 30, 40 años atrás. No sé si podemos cambiar las personas que gestionan esto. No son necesariamente solamente en los ministerios, las hay también en los gremios profesionales. Pero una observación. Lo que demandan los aspirantes es hacerse ingeniero químico de camino, puentes, caminos, etc. Y que al final el título sea un título habilitante. Las empresas ya no ven las cosas así. Si me lo puedes confirmar. Para las empresas necesitan un pequeño número de egresados que tengan la capacidad de actuar como ingeniero con todas las habilitaciones. Los demás, lo que necesitan las empresas son personas con competencias, que sepan hacer cosas. Y lo sabemos, en varias áreas las empresas vienen a tomar nuestros egresados antes de que hayan terminado su carrera. El título habilitante no les interesa tanto. Y este movimiento no es un movimiento muy rápido, pero va a acelerar. Y pasa lo mismo en otros países. Es decir, que pasará en muchas ramas de las ingenierías lo que ya ha pasado, por ejemplo, en informática. Es que habrá ingenieros informáticos y al lado muchísimos informáticos que no serán ingenieros con todos los poderes habilitantes o profesionales, pero que serán muy buenos profesionales en la rama de la ingeniería. Y esto pasa en la mayoría de países. Estados Unidos ya es el caso. Quieres hacerte ingeniero, muy bien, pero las empresas lo que les interesa es lo que sabes hacer. Y me encanta que tengas la misma observación. Esto abre nuevos caminos para las universidades. Es que, en 5, 10 años, si no cambia la normativa, es posible que cambie, que se mejore. Yo creo que en muchas de las ramas de las ingenierías habrá dos caminos. La vía habilitante con toda su rigidez y la vía quizá más interesante para los aspirantes, para los estudiantes, para las universidades y para las empresas, una vía alternativa que no va a llevar al título completo, pero sí que llevará a carreras muy interesantes. Lamento cortar la discusión, pero como no la cortamos porque vamos a vernos ahora a las 9 en el restaurante donde vamos a hacer la gala, como hay primero un estar todos juntos con una especie de vino de honor, es un momento ideal para saltar también aquí, vale, que se deja saltar. Quedo a disposición. Es muy facilón. Y yo quería agradecer muchísimo aquí toda la jornada, desde ayer que llegó hasta hoy, que no lo hemos dejado tranquilo, le hemos exprimido mucho y bien. Es una persona muy generosa y amable y además os habéis dado cuenta de que conoce extremadamente bien nuestro sistema, nuestras fortalezas, debilidades. Así es que hay que seguirlo muy de cerca y yo creo que la conferencia debería de también seguir usando aquí en algún momento en el futuro porque nos viene muy bien como reflexión. Así que un fuerte aplauso para aquí. Y me vais a permitir que de una manera un tanto informal pues clausuremos este congreso, que espero hayáis estado a gusto, hayáis tenido tiempo en pensar. Yo por lo menos así he podido dedicar 3 días a pensar y reflexionar con vosotros en vez de estar solucionando los marrones del día a día que no te dejan respirar.
y a vosotros, a los que estáis más libres de los cargos de gestión, que a veces eso también tenéis vuestras cargas y vuestros líos y exámenes que corregir, etcétera, etcétera, también os haya dado la oportunidad de reflexionar y levantar un poco la mirada al horizonte y no estar viendo un poco los problemas del día a día, que es lo que pretendemos. Así que nada, os emplazo ahora, David se encarga de si tienes que decir cómo ir hasta allí o cómo se organiza el asunto, David se encarga de vosotros y nos vemos allí en media horita. Y yo querría no terminar sin que David ven aquí, sin que le demos un fuerte aplauso a la cabeza visible de la organización, como os dije el primer día. Después en la cena lo haremos hablar, pero como dije el primer día, los defectos, problemas que ha habido han sido culpa mía y el resto de cosas, que creo que es el 99%, ha sido virtud de David y del equipo, de Fini, de Bego y de todo el equipo que ha estado trabajando en esto. Muchísimas gracias a todos. Y de Manolo,